La mentira que vamos a estudiar ahora, que estamos viendo las mentiras que nos atan, mentiras que Satanás utiliza para engañarnos. La primera que habíamos analizado, ¿lo recuerdan? Es el hecho de estoy solo. ¿Le pueden cerrar a ese, porfa? Porque sí, cuando se le acaba lo que huele realmente no es, ahora sí que no, es el puro olor. Se acaba el gas y se apaga el fuego y ya, por eso, ya con eso, con que esté cerrado ya está. Sí. Bueno, le mencionaba, la primera mentira que habíamos estudiado la semana pasada es estoy solo. Y la mentira satánica de que estoy solo, pues hace que muchas veces, aún siendo cristianos, nos sintamos abandonados, nos llegamos a pensar en que como que a Dios no le interesa mi vida. Ok, sí, Dios existe, y hay cristianos que llegan a pensar, sí, Dios existe, pero como que si bien Dios existe, Dios no, parece ser que no está interesado propiamente en mi vida, ¿sí? Ahora nos toca ver otra más, que es el hecho de los imposibles. Escriba falso o verdadero. Hay momentos cuando nadie ni nada me puede ayudar. ¿Qué creen? Y al sentirme yo responsable de vencer mis problemas sin ayuda, ¿me condeno al fracaso? ¿Falso o verdadero? Si yo me siento responsable de vencer mis problemas sin ayuda, ¿me condeno al fracaso? Verdadero. El poder de Dios se manifiesta cuando admito mi debilidad. Verdadero. ¿Cuál es la mentira que vemos aquí? Bueno, dice, alguna vez se ha encontrado en circunstancias tan difíciles que ha dicho, es imposible, no veo salida, mejor tiro la toalla. Tal vez ha tratado de cambiar su carácter, pero sin éxito. O dice, he fracasado, no he sido un buen padre, esposo o hijo. ¿Se ha sentido alguna vez como un perdedor? ¿Se ha sentido frustrado por no poder lograr la victoria en su vida cristiana que otros parecen haber alcanzado? Y la lista continúa. ¿Cuántas veces no nos hemos llegado a topar con una pared que dice hasta aquí llegaste? Y de ahí para adelante, para ti, es imposible. Bueno, esa es la mentira. Pero vamos a ver la respuesta. Este estudio trata acerca del famoso versículo en Filipenses capítulo 4, 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, también existe la posibilidad de tomar eso y aplicarlo a todo, ¿no? Hay gente que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no sé, te puedes subir a un edificio de 10 pisos y tratar de volar, total, vas a poder en Cristo que me fortalece, pero sabemos que hay cosas que no las podemos hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente esta aplicación de lo que podemos hacer para Dios es lo que Él quiere, o sea, dentro de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Cuando tú buscas algo y puedes hacer algo y sabes que es algo que es lo que Dios quiere para ti, es posible. Particularmente, vamos a ver ahí el contexto de ese versículo, particularmente el hecho de las pruebas en las cuales Dios nos coloca, que es ahí donde muchas veces estamos siendo probados y decimos, ya es imposible, no puedo más. Aquí en estas circunstancias es donde aplica este versículo, y ahí puedes, como dice aquí, tachar la I y la M completamente para que quede posible. En Dios es posible, en Dios es posible. ¿Puedo hacer lo que Él quiere? Es posible. ¿Puedo sobrellevar las circunstancias que estoy viviendo? Es posible. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque Dios me fortalece. Dice, usted no puede. Esa es una realidad. Para mí es imposible, pero Dios sí puede. En Isaías 41:13, Jehová dijo, no temas, yo te ayudo. Mire a lo largo de la historia y vea lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, póngase en lugar de los 3 jóvenes hebreos frente al rey de Babilonia, amenazados con ser echados en un horno de fuego por desobedecer la orden de adorar la imagen del rey.
Lea esta historia inspiradora que cuenta cómo arriesgaron sus vidas desafiando al rey. Acompáñenme, vamos al libro de Daniel. Vamos a entender un poquito aquí el contexto en el cual se encuentran. 3 jóvenes hebreos. Estos jóvenes habían sido arrancados de su patria, de la tierra de Israel, cuando Babilonia y su ejército vino, destruyó la ciudad de Jerusalén y se llevó a estos 3 muchachos, siendo jóvenes de alrededor de 12 a 15 años, fueron llevados a Babilonia, junto con Daniel. Ahí en ese lugar fueron educados con la intención de adoctrinarlos, quizás, ¿para qué? Para que pudieran servir como sabios, como consejeros, por sus aptitudes bajo el gobierno de Babilonia. Llega un momento en que el rey de Babilonia, él en su orgullo, toma la decisión de levantar una estatua de oro, honrándose quizás a él mismo, y toda la nación, todo el imperio, al escuchar el sonido de los instrumentos de música, tenían que venir y tenían que inclinarse ante la estatua que el rey había hecho. Y dice versículo 10, voy a leer desde el versículo 8, que por esto, en aquel tiempo vinieron algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y al que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó
Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo a 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Mira esta historia, colócate en esa situación histórica, imagínate que tú estás contemplando todo lo que sucede aquí. Contestemos estas preguntas. ¿Por qué rehusaron doblar sus rodillas estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abed-nego, ante un Dios falso, aún ante la amenaza de muerte? Sabían que Dios los iba a salvar, tenían esa confianza, pero fíjate que no, tampoco lo aseguraron, O sea, ellos no dijeron: Dios nos va a salvar. Ellos decían: Dios nos puede salvar. O sea, Dios puede salvarnos. Ellos no dijeron: Dios nos va a salvar. Dios nos puede salvar. Él puede. Porque después dice también ahí: y si no, versículo 18, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Dios nos puede salvar, pero aún si no lo hace, de todos modos, no vamos a servir. Por fe. Ahora, ellos saben que Dios puede. No sabían si en la voluntad de Dios también podía haberlos dejado ahí y haber sido martirizados. ¿Sabes que Dios salvó a Sadrac, Mesac y Abed-nego? Pero hoy podríamos pensar que hay muchas veces en que hay gente que muere por Cristo. Hoy en día mucha gente llega a morir, y esos actos también son actos de fe. Esos hombres pudieron haber muerto por la fe. Dios los libró. Ellos estaban seguros de que Dios podía librarlos. Quizás no estaban seguros si Dios lo iba a hacer, pero igual quisieron hacerlo. Dios puede. Es posible que Dios permita que pases en alguna ocasión por el fuego de la prueba. Y es verdad que uno diría: Señor, no permitas que yo sea probado. ¿Te acuerdas cuando Jesús le decía a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo? ¿Y qué dijo Jesús? Pero yo he rogado que Satanás no los zarandee. ¿Eso dijo Jesús? ¿Qué dijo? Yo he rogado que tu fe no falte. Es decir, la respuesta aquí fue positiva. Se permitió el hecho de que Satanás zarandease a los discípulos, que su fe fuera sacudida, pero esa sacudida de su fe la fortaleció. Así que sí, es posible que Dios te permita en alguna ocasión pasar a través del fuego de la prueba, pero Él dice también que Él va a estar contigo. Él no prometió evitarte el horno, no prometió evitarte que vayas a la prueba, no prometió librarte de toda circunstancia. Él prometió ¿qué? Estar contigo. Cuando vayas por el fuego, yo estaré contigo, ¿sí? Él va a estar ahí contigo. Literalmente la llama no arderá en ti, se cumple en ellos. Ahora, es verdad que es posible que muchas veces tenga que sufrir. Y lo que sé es que Dios está conmigo y que puedo pasar por esa prueba por ello. El resultado
Como lo vimos, Dios los sacó del fuego sanos y salvos. Y ni siquiera había olor a humo. Estaban ahí los tres en el horno, pero había un cuarto. Este cuarto, Nabucodonosor lo dice, parece al Hijo de los dioses. Evidentemente, se refiere a Cristo. Nabucodonosor, pues, respondió como cualquier rey pagano al ver ahí a uno más, a un ser glorificado, a Cristo mismo, ahí adentro, guardando a Sadrach, a Mesach y a Abednego. ¿Qué hay en la situación actual que estás viviendo tú que te parece imposible? Piensa en ti mismo. ¿Por qué circunstancia estás pasando que puede ser que te parezca imposible? Hay muchas cosas que nos parecen imposibles y a lo mejor pensamos que quizás no haya cosas pruebas que nos esté pasando, pero ¿qué tal pensar, no sé, la salvación de mi familia? A veces parece imposible, ¿no? Para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Dice, vamos a leer ahí Romanos capítulo 8, versículo 31. Acompáñenme por favor a Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 37. Ahí estamos. Dice versículo 31 de Romanos 8. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice aquí. ¿Qué podría pasar? Y dice el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo lo puedo en Cristo. Pero fíjate aquí este contexto que estamos hablando. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De qué está hablando? Dice versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Nos gusta pensar en la victoria, ¿no? En ser vencedores. Pero quiero insistirles en esto, ¿sabes qué? Si queremos ser vencedores, tiene que haber una lucha. Si quiero ser victorioso, tiene que haber una lucha con algo. Me gusta pensar en haber aprobado, pero ¿cómo puedo yo ser un obrero aprobado si no soy primeramente probado? ¿Cómo puedo yo ir de triunfo en triunfo si no hay batalla y batalla antes del triunfo? Entonces, estas batallas, como lo vimos en la lección anterior, Dios nos acompaña, Él está con nosotros, pero segundo, ahora como consecuencia de que Dios está con nosotros, podemos decir confiadamente que Él nos da la victoria y que esa victoria es posible obtenerla. ¿Ok? Mira, ¿cómo te hacen sentir, dice estos versículos, Romanos 8:31? ¿Cómo te hace sentir Romanos 8:37? ¿Qué pensarías? ¿No te da confianza en Dios? ¿Fortalece tu fe? ¿En qué estás pasando tú que necesitas aferrarte a estas verdades? ¿Qué podría ser más difícil que creer la promesa hecha a María cuando siendo virgen se le dice tú vas a tener un hijo? Eso es imposible, diría alguno, ¿no? El ángel le dio confianza diciendo algo. Lucas 1:31. Lucas capítulo 1, versículo 31. 37, sí, perdón. Lucas 1:37. Lo voy a leer. Dice, el ángel le dijo aquí a María, porque nada hay imposible para Dios. No hay imposibles para Dios. Nada hay imposible. Dios
es el Dios de los imposibles. Dios quiere que te des cuenta quién es Él. Y para Él todo es posible. Si alguien tenía derecho a decir, es imposible, es María. Pero ¿cuál fue su respuesta? ¿Qué dice el siguiente versículo, el versículo 38? Entonces María le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué dijo María entonces? Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Tú estarías dispuesto a decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras? Sabiendo que eso puede implicar también que en algún momento te metan un horno de fuego. A lo mejor ese horno de fuego no es un horno literalmente de fuego, pero pueden ser circunstancias en las cuales a lo mejor el horno de fuego parecería preferible. Pero ¿sabes algo? Él dijo, yo estaré contigo. Yo te voy a acompañar. Mi presencia va a estar contigo. Nosotros podemos decir hoy lo mismo cuando encontramos circunstancias que parecen imposibles. Tenemos que decidir nosotros si vamos a creer que no hay nada imposible para Dios o nos vamos a concentrar en el problema. Tirar la toalla y perder toda esperanza y entregarnos a la depresión, a la ira y a la derrota, o confiar en Él. ¿Cuáles situaciones imposibles estás enfrentando hoy? Que puedas pensar en ellas, apúntalas quizás. Haz una lista, a lo mejor son situaciones imposibles a corto, mediano o largo plazo, pero parecen en tu vida imposibles. Esas situaciones imposibles, ponlas delante de Dios, ora por ellas, para que tú sepas también cuáles tienes que persistir en oración en ellas o cuáles tienes sencillamente que desecharlas. Hay cosas que sencillamente las tienes que desechar, porque Dios te puede demostrar que ese no es el camino que tú quieres, que Dios quiere que tú sigas. Anótalas en una hoja y transforma tu hoja, esa lista de los imposibles, en una lista de los posibles para Dios. Es posible. Quizás no todas son garantizadas que lo vas a lograr, pero son posibles. Y si Dios quiere que lo puedas hacer, y si es para su gloria, dile, Señor, si esta lista de imposibles, si pueden ser para tu gloria, tú hazlas posibles. Señor, estoy orando por la salvación de mi familia, y es para tu gloria, Señor, tú hazlo posible. Y empieza a orar. Haz tu lista de tus imposibles, una lista de oración. Y te vas a sorprender también tú de cómo Dios va respondiendo. Muchas de ellas las puede ir respondiendo Dios. Y vas a darte cuenta qué real es esa promesa de que Dios es fiel. Alguien decía que la fidelidad de Dios es uno de los únicos atributos que se pueden ver al revés. ¿Cómo que al revés? Decían que se pueden leer en hebreo, porque el hebreo se escribe al revés, de derecha a izquierda. En lugar de izquierda a derecha que escribimos, el hebreo se escribe al revés. ¿Y por qué decía esto esta persona? Porque la fidelidad de Dios, ¿sabes cuándo la ves? Cuando miras hacia atrás en tu vida, cuando miras hacia el pasado. Y la Biblia exhorta constantemente a que hagas ¿qué? Mira hacia atrás. Fíjate, mira hacia atrás y ve qué es lo que Dios ha hecho contigo. ¿Y sabes qué te vas a dar cuenta? Que Él es fiel. Dios es fiel. Dios no te ha dejado. Conocemos la historia de las huellas, ¿la recuerdan, no? Las huellas en la arena. De este hombre que decía, Señor, ahora volteo a ver mi vida en el pasado, veo todo el tiempo que hemos caminado juntos, porque ahí están las huellas de mi vida. Pero veo que en los momentos más difíciles que decía, solamente hay un par de huellas. Señor, ¿por qué me dejaste solo? Y dice la historia que el Señor respondió, no te dejé solo, te llevaba a brazos. La historia es muy conocida, pero nos hace pensar también en cómo puedo yo aplicar el hecho de ver la fidelidad de Dios en mi vida. ¿Sabes cómo la puedes ver? Mira tu pasado y recuerda. Eso es muy bueno también las listas de oración. Tener tú tu cuadernito de oración, estar orando por esas cosas. ¿Por qué? Porque puedes ver, repasar
y darte cuenta que Dios es fiel. A veces mi esposa me regaña porque tengo guardadas ahí todos mis devocionales antiguos y todo. Y le digo, me gusta a veces llegar y abrirlos y ver. Y mira, acá estaba orando por ti cuando ni siquiera sabías tú que yo oraba por ti. Aquí estás anotada. Entonces, y ve uno los motivos de oración y sabes que terminas dándote cuenta que Dios es fiel. Y repasas esas listas de oración y terminas adorando y alabando a Dios porque Él es fiel. Así que haz tu lista de oración. Me gusta a veces clasificar las oraciones. En la hora silenciosa vienen a orar por familiares, por amigos, por misioneros. Puedes tener tu lista ahí, los imposibles. Y la nota también ahí. Repasarás al futuro y ¿sabes qué? Terminarás diciendo, mira, yo oraba por esto, Dios me respondió. Y muchas veces pasa, a veces mucho tiempo, y abro una hora silenciosa de hace 2, 3 años. Oye, esto me lo acaba de responder Dios. Se me olvidó ya que había orado por ello. Hace como 2 o 3 años que ya no oré por ello. Y está en blanca la respuesta. Ahora puedo notarla. Y muchas veces pasa así, que abro las horas silenciosas antiguas para darme cuenta que puedo poner en la sección de respuestas, puedo escribir algo. A veces escribo cuando dice respuesta pongo dijo no. Pero me hace entender por qué. Y entiendo que Dios es fiel. Acompáñenme a 1 de Pedro, por favor, capítulo 5. Y vamos ahí a ver 2 mandatos. 2 mandatos para la persona ansiosa. Y sabes que justamente esto es lo contrario del ver a Dios obrar, la ansiedad. La ansiedad hace que tú mires tus propias fuerzas, que tú te mires a ti mismo y que te esfuerces solamente tú, porque a fin de cuentas todo depende de ti. Hay gente que se va a ese extremo. Hay 2 extremos quizás en el mundo, ¿no? El extremo de decir, Señor, voy a orar y tú vas a dar la respuesta, y quedarte allí orando y orando. A mí me gusta pensar, ahora estuve dando la materia de Pentateuco, y hay varias secciones en que no pude ahondar mucho. Por ejemplo, una de ellas es la batalla de Amalek. La vimos acá cuando vimos Nombres de Dios. ¿Se acuerdan? Que viene Amalek y ataca al pueblo de Israel, y Moisés sube al monte a orar. Y de pronto vemos ahí la escena. En esa escena tenemos un valle y tenemos una montaña. Ahora tenemos en el valle a Josué con un ejército de, podremos hablar 500,000 de soldados luchando contra Amalek. Otro ejército que se estaba aprovechando de la debilidad y la inexperiencia de Israel. Pero a un pequeño anciano que subía en una montaña. Y uno podría decir, bueno, ¿cuál es la relación entre el anciano en la montaña y el ejército del valle? Porque si uno podría mandar a un reportero a ese lugar y que estuviera ahí filmando con sus cámaras, de pronto está viendo la batalla, pero ¿será que alguno se podría haber dado cuenta que mientras el anciano oraba allá en la montaña con las manos levantadas, el ejército de Israel ganaba la batalla en el valle? Y que cuando de pronto el anciano, por sus 81 años que tenía de edad, se cansaba de tener las manos levantadas y las bajaba, de pronto el ejército de Israel empezaba a perder la batalla y los enemigos prevalecían. ¿Será que alguien se podría haber dado cuenta de eso? Alguno podría decir, ¿sabes qué? No importa, no seamos místicos, vamos a ser realistas. La batalla está en tus manos, Josué. Tú estás ahí en el valle. Tú y tus soldados tienen absolutamente en sus manos la victoria. Así que luchen, porque de ustedes depende todo. Pero otra persona podría decir, no, o sea, tenemos nosotros que orar. Así que soldados, no luchen más, vénganse para acá todos y vamos a ponernos todos de rodillas y oremos. No sé si te has dado cuenta ahí que tiene que haber un equilibrio entre tu valle y tu montaña. Necesitas acudir a tu montaña, levantar los brazos y orar. ¿Cuál es tu montaña?
veíamos una película, ¿no? La de Cuarto de Guerra, a lo mejor alguno puede decir, bueno, yo tengo mi cuarto de guerra, aunque alguno decía, yo no le saqué los zapatos, o sea, está llena de cosas. En fin, si no la han visto, les recomiendo que la vean, está interesante, está bonita. Te hace pensar justamente en esa montaña donde Moisés luchaba. Él tenía su lucha ahí. Y hay que luchar. Pero vemos también que hay que luchar arriba y hay que luchar también en el valle. Cualquiera de las dos cosas son extremos incorrectos. Estar solamente en el valle es justamente la actitud de la persona ansiosa. Vamos ahora sí a 1 de Pedro 5, que es de donde me desvío un poquitito, y para dar una ilustración que me parece interesante pensar en ella. Dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Voy a leer versículo 6. Dice así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál es la orden? Humillaos. ¿Por qué humillaos? ¿Cuál sería la respuesta del por qué? Para que Dios os exalte. ¿Ok? Humillaos para que Dios os exalte. Hay una cláusula bien importante en esto que dice: cuando fuere tiempo. En su tiempo Dios exaltará. En su tiempo. Así que humíllate para que Dios te exalte. Es importante darte cuenta que no nada más tú tienes que venir y luchar por ti mismo. Hay momentos en que se lucha de rodillas en el suelo. Y la segunda orden, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y la respuesta es: porque Él tiene cuidado de nosotros. La orden: echar tu ansiedad sobre Él. ¿El por qué? Porque Él te cuida. ¿Sí? No sé si te ha tocado alguna vez que llegues y dices: no tengo dinero. ¿Cómo puedo yo pagar el alquiler? ¿Qué dijo Jesús ahí en Mateo 6:25? Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 26. Voy a leer desde el 20, bueno, vamos a leer el 25 y ahorita leemos del 26 en adelante. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No son esas las cosas que de pronto angustian tu vida? Y hay otro pasaje también dice: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro oro en lo que no es vestido? Normalmente aquí pensamos del sustento de nuestra vida propiamente, mi sustento, y esas son las cosas que muchas veces nos hacen afanarnos. Entonces, ¿qué dijo aquí Jesús? ¿Qué podrías poner de respuesta cuando dices no tengo dinero? No te afanes. No te afanes. El hecho de que no te afanes tampoco significa no hagas nada, ¿ok? El valle y la montaña tienen que estar correctamente equilibrados. El afán sería solamente estar en el valle y el misticismo sería estar solamente en la montaña. Pero hay un correcto equilibrio entre el valle y la montaña. Hay lucha en los dos lugares, una lucha de rodillas y una lucha con los puños abajo. Esa lucha posiblemente se llevaba así, a puños. No era un ejército con armaduras, con espadas, con lanzas, con flechas, arcos, no. Mucha de esa lucha pudo haber sido una lucha cuerpo a cuerpo, donde se usaban uñas y dientes. Así que esa era la lucha, y muchas veces así es la lucha, porque dice la Biblia que no tenemos una lucha contra carne o sangre, sino contra principados, contra potestades, contra
huestes espirituales, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esa es la lucha que cada día libramos nosotros. Mateo 6:26, voy a leer, dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. Entonces, primera angustia del ser humano es: ¿qué voy a comer? Las aves te enseñan que Dios provee el alimento. ¿No valéis mucho más que todas ellas? Y versículo 27 dice: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, esa es la otra cosa que me afana mucho, ¿no? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Así que un ave te recuerda que Dios provee el alimento. Y así también un lirio, una flor, te recuerda que Dios provee el vestido. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Gracias. Hombres de poca fe. Fíjate lo que Dios hace con una flor, con un ave, que parecería no valer mucho, pero Dios la viste así. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas necesarias, claro están, serán añadidas. ¿Es que es necesario luchar por ello? Sí, sí es necesario, pero primero busca lo celestial. ¿Cuántas veces fue el dinero lo que te hizo no venir a la iglesia? ¿O el vestido? Porque no tienes algo digno para ponerte, pensarás en eso. ¿Y cuántas veces fue por algo secundario que tú dijiste no voy? Busca primero las cosas, estas cosas, las cosas celestiales, y Dios te va a bendecir en lo demás. Pero ¿sabes qué? ¿Quieres que te vaya mal? Vete a trabajar, no vengas a la iglesia. A fin de cuentas eres tú el que tiene que proveer, ¿no? Vete al valle y lucha, pica piedra para sacar oro. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Recibirás tu salario en un saco roto, porque se te va a ir. ¿Cómo? Dios se encarga. También de, así como da, Él sabe quitarnos las cosas. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, así que decía yo, tengo que dar, esto es la ofrenda que me toca dar. Y yo saco mi cuenta y bueno, mi diezmo me tocaría dar tanto, o mi ofrenda sería dar tanto. Y de pronto pasó el tiempo y se me olvidó, y no lo di, no lo aparté. Alguien decía, es peligroso traer lo de Dios en la bolsa, y por traer el dinero de Dios en la bolsa me lo gasté. Y de pronto, pero bueno, me lo gasté, a lo mejor me compré unos zapatos, pero luego Dios se encarga de quitarme justo la cantidad que correspondía, que tenía que haber dado yo. ¿Y cómo? No sé. Yo tenía 1,000 pesos apartados para la ofrenda, me los gasté y resulta ser que se descompuso el coche y costó justamente 1,000 pesos. A fin de cuentas, Dios no necesita de tu dinero. Nosotros necesitamos de Dios. Bueno, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propio afán. Tú no puedes hoy luchar las guerras del mañana, porque no sabes ni dónde va a ser, ni cómo va a ser. Baste a cada día su propio mal. Bien, si Dios, pregunta aquí las notas que tenemos, si Dios alimenta a las aves y provee vestimenta espléndida para los lirios, ¿no proveerá para nosotros que valemos ante sus ojos mucho más? O sea, Cristo no murió por las aves, Cristo no murió por las flores. ¿Quién vale tanto que murió por Él? Que murió Cristo por Él. Nosotros.
Afanarse no nos ayuda. Esta misma historia que acabamos de leer del afán y la ansiedad aparece en Lucas, donde dice Jesús, usa una frase ahí: no estéis en ansiosa inquietud. Ansiosa inquietud. Justamente es quedarse solo en el valle. Bien, ¿qué debemos entonces buscar primero antes de que preocuparnos? Según vimos en el versículo 33, el reino de Dios. Y dice, buscar el reino de Dios significa someterse momento tras momento a la autoridad de Cristo, que es nuestro Rey. ¿Qué promete Dios hacer a los que se someten a su voluntad? Todas las cosas os serán añadidas. Ahora, estas cosas que promete serán añadidas, ¿cuáles son? Comida y vestido. Lo que Dios les provee a las aves y a las flores. Eso es lo que Dios promete. Todo lo demás es extra. Si traes celular, si traes coche, la marca de la ropa que uses, todo eso, si por algo lo tenemos, es por su gracia, por su misericordia, porque Él es fiel. Y Él nos da todas las cosas en abundancia, sí, para que las disfrutemos y para que recordemos y veamos que Dios es fiel, más de lo que nosotros merecemos. Vamos ahora a Filipenses 4:13. Yo creo que este pasaje, sin problema, podríamos decirlo de memoria, ¿no? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo amado por muchos. En su contexto, este pasaje habla de finanzas. Sé tener abundancia, sé tener necesidad, sé vivir humildemente, sé vivir en pobreza, sé en todo y por todo estoy enseñado, dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué será que a veces Dios no nos da abundancia? ¿Por qué será que a veces Dios no nos da abundancia? Hay veces que no estás enseñado para la abundancia, ¿no crees? Y a lo mejor eso todavía no estás listo. Además, puede ser que Dios te dé abundancia, pero Dios te quiere entrenar también en el otro lado de la moneda, en la pobreza. Porque muchas veces la abundancia nos hace olvidarnos de Dios. Pero también a veces la pobreza nos hace afanarnos demasiado. Entonces tenemos que tener un correcto equilibrio. Ni que sea la necesidad económica. ¿Cómo puedes tú decir, sé tener necesidad? ¿Hay que salir al valle y luchar en el valle? Sí, en la necesidad hay que luchar en el valle, pero también tienes que no olvidarte de la montaña, porque hay que depender de Dios. O la necesidad puede hacerte lo contrario. Mucha oración y no estás haciendo nada por proveer. Lo mismo puede suceder en el otro caso, en el caso de la abundancia. ¿Tienes abundancia? Ah, sí, qué bueno que tengo abundancia porque yo luché por ello. ¿Y cuánta gente no piensa hoy en día? Todo lo que tengo yo me lo gané. Yo trabajé por ello. Tengo derecho de disfrutarlo. Y se olvidan de la montaña. Porque la montaña no está nada más para pedir, está para agradecer. La montaña te permite mirar todo el valle, que desde el valle no lo podrías ver. Puedes mirar dónde están los ejércitos, planificar qué es lo que ha sucedido y qué va a suceder. La montaña te hace venir y mirar el pasado y reconocer la fidelidad de Dios en batallas anteriores. Te hace mirar el futuro, hacia dónde puedes avanzar. No olvides en la abundancia, el valle y la montaña. No olvides en la necesidad, tu valle y tu montaña. No olvides también en los imposibles de tu lista, cuál es tu valle y cuál es tu montaña. Tienes tu lista de imposibles. Oras por la salvación de tu familia. Señor, te pido por la salvación de tal persona. Pero manda otro porque me cae gordo, ¿no? Imagínate. Manda otro porque a mí me es imposible. No sé si les pasa, pero si hay alguien difícil de predicar en el mundo, es tu familia. Para mí es mi familia.
Es más fácil predicarle a cualquier desconocido que te encuentres en la calle que predicarle a tu familia. Ahí también, no te olvides del valle, así como vas a la montaña a orar por ellos. ¿Cuál sería el valle? Dales testimonio, acércate con ellos. Tienes oportunidad de predicarles el evangelio, predícaselos. Puede ser, sí, es muy posiblemente que ya se los predicaste alguna vez, y hay veces que es más difícil con la familia porque te ponen una barrera más difícil de atravesar, y hay veces que otra persona podría hacerlo mejor, pero a veces se nos olvida seguir insistiendo, porque ya me puso la mano una vez y no lo voy a hacer otra vez. Me rechazó, ya rechazó el evangelio, ni modo, que se condenen en el infierno por haberme rechazado, ¿no? Pues no. Valle y montaña en cada lado. Mira, dice que se aplica a otras áreas de la vida este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obviamente áreas de la vida en las cuales estoy buscando la voluntad de Dios. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuáles de esas variantes de la frase es imposible te afectan a ti? Y que puedes decir, en lugar de decir es imposible, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo perdonar, es imposible perdonar. A lo mejor tú piensas decir, ok, perdono pero no olvido, ¿no? Como dicen algunos, y que deja uno ahí, como les había dicho alguna vez, la cola del gato afuera. ¿Se acuerdan la historia que les conté? Luego uso los mismos cuentos y ya no me gusta contarlos porque luego dicen que siempre digo los mismos, pero me gustaba ese. La niña que tiene su gato, y llega el hermano y por accidente lo golpea con su bicicleta y le mató el gato a la hermana. Y el hermano llega bien triste con la hermana, es que te maté tu gatito, y está bien enojada la hermana con él, y los papás le dicen, no, tienes que perdonar a tu hermano. Está bien, lo voy a perdonar. Y se va la hermana muy triste y entierra a su gato ahí en el jardín. Y después viene el papá y ve el gato, y ahí está la tumba del gato, pero la cola del gato quedó afuera. Oye, ¿por qué dejaste la cola del gato afuera? Para que cuando mi hermano me haga algo malo, saco el gato y le digo, mira lo que le hiciste a mi gato. Lo sepulta. Pero a veces así hacemos, sepultamos lo que alguien nos hizo, pero dejé ahí algo para poder agarrarlo y echárselo en cara, para sacar el cadáver de ese alguno, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros dejamos así, perdonamos, pero no olvidamos? Pues ese no olvidé lo tengo en la memoria y te lo voy a recordar para que te acuerdes lo que me hiciste. Sí te lo perdoné, pero me lo hiciste. ¿Es perdón genuino ese? Es imposible perdonar. Hay gente que dice, es imposible para mí tener paciencia, no puedo tener paciencia. ¿No hay alguien que se especializa de pronto en tu vida en colmarte la paciencia y piensas que no puedes? Hay gente que dice, yo no creo que Dios me perdone. Otro dice, no creo que Dios me pueda usar. Yo no estoy listo que Dios me use en esa área. No estoy capacitado. Hay veces que venimos y ofrecemos, hoy necesitamos ayuda en estas áreas. Y es muy común decir, no, es que yo no puedo. Dios capacita. Dios no está buscando corazones capaces o personas capaces. Está buscando personas dispuestas. Muchas veces cuando ponemos nosotros excusas para servir a Dios, es parecido, hablando ahí de que estuve estudiando o dando la materia de Pentateuco, Moisés puso excusas, puso una y otra excusa, pero sabes que muchas veces nuestras excusas sencillamente son maneras de esquivar un corazón indispuesto. Es eso. No es que no puedo, que no tengo tiempo, que tengo otra cosa que hacer, pero ¿sabes qué? Son intentos de ocultar la indisposición del corazón. ¿Cuántas veces sencillamente tú no querías? Y vamos a ver otra cosa, por ejemplo, dice aquí, nunca voy a tener buenos amigos, pensaré alguno. El siguiente, no puedo vencer las tentaciones. Miren, hoy en día vemos mucho a la gente así.
es que no puedo vencer esta tentación, no puedo vencer aquella tentación. Sí, soy humano y caigo y sí, yo quiero cambiar. Oren por mí porque quiero cambiar. Y ahí tienen a toda la gente orando. Sí, es que tiene buenas intenciones, pero es que le cuesta. Valle y montaña, ¿no? El tipo que sí quiere que oren por él, pero no cambian. ¿Por qué? ¿No puedes o no quieres? Hay gente que no cambia porque no quiere. ¿Sabes? A veces nos cuesta a nosotros ser claros con ese tipo de gente. Porque sabemos que tenemos que amar al pecador, ¿no? Tolerarlos a ellos también. Pero hay momentos en que sí tenemos que ser claros y decirles, ¿no puedes o no quieres? Porque la Biblia nos dice que tenemos que sí, amar al pecador, pero aborrecer su pecado. Y a veces el no decirles nada, nos transformamos en alcahuetes, permitiendo, en cómplices de lo que están haciendo. Permitiéndole y no diciendo nada. Hacen una y hacen otra y hacen otra y pobrecito de mí, oren por mí porque sí quiero cambiar. Hay gente que piensa, me siento como un fracasado, esos son los imposibles. O tu carácter, ¿cómo está tu carácter? No puedo cambiarlo. O nunca voy a ser un cristiano victorioso. Mis problemas familiares no tienen remedio, es imposible. No puedo vencer mi adicción a la pornografía. No veo salida para mejorar mis finanzas. No puedo salir bien de mis estudios, no puedo mejorar mis calificaciones. ¿O cuál es tu imposible? ¿Tienes alguno? Para Dios no hay imposibles. Pensando en la lista de arriba, medita en 2 Corintios 12, 7 al 10. Vamos a, por favor, ahí. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. 2 Corintios 12, 7 al 10. Voy a leer el pasaje. Dice aquí: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo había recibido revelaciones al punto que él dice, yo fui arrebatado al tercer cielo. Y para que no se enorgulleciera de sí mismo, dice que tenía un mensajero de Satanás. Muchos teólogos piensan que esto podría haber sido una debilidad física, una enfermedad del cuerpo. ¿Para qué? Para que se mantenga humilde. Y dice, respecto a lo cual, posiblemente esta enfermedad, Pablo había dicho, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, estoy enfermo y la enfermedad me imposibilita. Señor, ¿por qué no me curas esta enfermedad y te voy a servir mejor? Imagínate, si Pablo enfermo sirvió como sirvió, si no hubieras estado enfermo, no hubiera podido hacer mucho más. ¿No crees? Porque Dios no lo curó. Pablo dice, capaz que si hubiese estado sano, hoy ni siquiera conoceríamos quién fuera Pablo. Es posible. Porque lo que viene diciendo ahora, versículo 9, dice, me ha dicho, la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y si Pablo pudo ser fuerte, fue porque era débil. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Siéntete orgulloso de tus debilidades. ¿Tienes una enfermedad física? Dale gracias a Dios también por ello. A lo mejor tú dices, es imposible curarme de ella, pero ¿por qué no podrías decir, es imposible gozarme en ella? Quizás eso es lo que Dios quiere que aprendas, a gozarte de lo que Dios te da, a gloriarte de las circunstancias que Dios te está permitiendo. Y quizás en tu lista de oración esté, como te decía yo al principio, puede haber un no. Señor, cúrame esta enfermedad, decía Pablo. Y en tu lista de imposibles, quítame esta enfermedad. Respuesta, no.
pero venía con algo más: enseñanza. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero dice algo más: y te enseñaré. O sea, cuando tú oras, Dios no es un genio que vengo y froto la lámpara y sale el genio y ¿qué quieres que yo haga? Y haz esto. Dios no es así. Él te responde y a veces te dice no por esto. Te responderé y te enseñaré. Es tarea de Dios enseñarte. Tú oras, Dios te enseña cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, ¿de quién depende la victoria entonces? De Dios. Al sentirse responsable de vencer los problemas por sus propios esfuerzos, se condena al fracaso. No es cuestión de su capacidad para sobreponerse. Dios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Dice aquí que Pablo permitió que el poder de Dios reposara sobre él. Vivir en la gracia quiere decir depender de Dios y no de sus esfuerzos propios. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, los llevó a un lugar donde estaban acorralados entre el mar, las montañas y el ejército de Faraón. Fue entonces, hasta que estuvieron acorralados, que Dios les dijo: estad quietos, Jehová peleará por vosotros. Jehová peleará por vosotros. Y hay veces que es hasta entonces que Dios muestra su poder. Marca estas expresiones con las cuales estás de acuerdo. Estoy dispuesto a decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué te parecería también hacer así como tu lista de imposibles, tu lista de debilidades que Dios te dio? Y le puedes decir: Señor, gracias porque estoy ciego, gracias porque me duelen los huesos, gracias porque, no sé, tu lista de debilidades. ¿Qué te parece hacer esa lista también? Y al final decir: este es el poder de Dios. Aquí se perfecciona el poder de Dios. Otra expresión: no enfocaré mi atención en problemas o limitaciones, sino en el poder de Dios que te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Estás de acuerdo? Creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Quizás esta lista puede estar ahí en tu cuarto de guerra, por decirlo de alguna manera, ¿no? En tu lugar de oración. Estoy dispuesto a entregar mis circunstancias a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, tu siervo, listo para hacer tu voluntad. Confío en ti para todas las cosas que parecen imposibles en mi vida. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Vamos a orar. Yo creo que este tiempo es para hacer una oración personal. Cada uno tenemos nuestros propios imposibles, nuestra propia lista de debilidades, nuestra propia lucha, la cual se tiene que llevar en la montaña y en el valle. Yo quisiera que te acerques a Dios y que sea algo personal, que Dios, si Dios te habló, que esa es mi oración. Si Dios te habló, pon planes en tu vida para que la semilla no resulte decir: me gustó, pero no hice nada. Habla con Dios, establece tú compromisos, decisiones, cosas que tienes que decir: Señor, yo puedo confiar en esto. Este es mi imposible. Esto es lo que yo no puedo, pero lo dejo en tus manos porque tú sí puedes. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú nos acompañas, porque tú nunca nos dejas solos. Pero también gracias, Señor, porque hoy podemos decir confiadamente que porque tú estás con nosotros, podemos. No hay imposibles para ti, Señor. Y mi Dios, tú nos utilizas.
tú nos amas. Te pido, Señor, por esos imposibles que has colocado en nuestras vidas, los cuales nos enseñan a depender de ti, nos guían en tus caminos. Y te doy gracias por las debilidades que tú nos has dado, porque necesitamos, Señor, acudir a ti, porque esas debilidades que tenemos nos muestran que necesitamos tu poder. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.